Este espacio, en Este es el Plan, es una presentación del Banco de Seguros del Estado. Uno de los momentos, como digo siempre, más lindos, más reconfortantes, Leo Leo con Mariana. ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien, ¿y tú, Daniel? Bien, tenemos un invitado especial hoy. Sí, un invitado muy especial y refrescante, diría yo. Refrescante, exactamente. Estamos con Omar Ischi Morales. Omi, ¿cómo te va? Omi me dicen los amigos, así que ustedes me pueden decir a mí sin Perfecto. problema. Encantado. Muy bien, contento. Estoy súper contento, la verdad que viviendo mi sueño. Es un sueño, Con ¿no? trabajo de posparto. Ah, claro, sí, porque está recién nacidito Mano Verde, Mariana. Es verdad, yo diría que eso de que para los autores tener un hijo se aproxima Claro. mucho a crear un libro. Sí. Yo creo que es verdad. ¿Por qué? Porque realmente lo viven así, porque es un proceso de un tiempo y cuando uno llega al momento es como un parto. Entonces, te felicito porque tenemos entre nosotros a Mano Verde, Muchas un gracias. libro que propone crear, sembrar, llenar los espacios de verde y realmente creo que el entusiasmo lo contagiás, así que te felicito, es una Bueno, edición muchas gracias. muy linda, es una edición de Grijalbo, de la editorial Penguin, acaba de salir y bueno, queríamos celebrar la primavera con esta invitación. Me parece excelente. ¿Y de qué va? Viste que es la pregunta típica. Sí, ¿De sí. qué va Mano Verde? Bueno, en realidad la idea es que sea como una especie de manual para poder desarrollar tu propia mano verde, que puedas poder conectar con la naturaleza desde otro lugar y no necesariamente desde el lugar ornamental y que no necesariamente también suceda ahora en primavera, sino que puedas vivir con plantas y también entender el beneficio genuino que te da el tener plantas que, como dije, no es un tema netamente decorativo. Y bueno, nada, la idea es esa, que puedan tener como las plantas vivas, alejarse del dicho mataplantas y bueno, nada, y poder cultivar esa mano verde que en mi opinión personal creo que todos la tienen y es un tema más como de desarrollo y observación. Claro que sí. Hay un tema que creo que lo has comentado algunas veces y en el libro se desliza, que es que en realidad estamos como intentando reconectar con el mundo de las plantas, pero en realidad es algo propio de nuestro que por mucho tiempo el hombre convivió y como que en los últimos años lo veníamos como olvidando. Esa reconexión con las plantas de algún modo parecería que es tendencia. ¿Tú en qué lo ves? ¿Lo ves que es algo generacional? ¿De qué modo te parece que esto vuelve al tapete cuando nunca debería haberse ido, no? Bueno, en realidad cuando siempre hago las notas o hablo con amigos o inclusive cuando estaba escribiendo el libro que lo hablaba con Joaquín, que es el editor de Penguin, yo le comentaba que las plantas de interior no existen. No Claro. es que existen plantas de interior y plantas de exterior. Las plantas son plantas y siempre evolutivamente estuvieron en lugares exteriores. Y creo que este tema de llenar nuestros espacios de planta en realidad es desde la historia en general, cuando las familias adineradas no contaban con celulares y autos para pavonearse, en realidad lo que tenían eran plantas que traían a su casa, que le compraban a bueno, investigadores, a marineros que viajaban a Asia o a América, y ahí en realidad de ahí es donde sale esta idea bueno, de cómo encontrar la forma de conservar plantas, y luego nosotros con el tiempo fuimos agregándolas a nuestra día a día. Pero en realidad la planta como tal es de exterior. Obviamente sí hay un tema histórico que creo que la revolución industrial hizo, ¿no? Que quizás le empezáramos a dar como un uso exagerado y me atrevería a decir absurdo al plástico y nos fuimos alejando de esto, y creo que el gran detonante fue la pandemia. Creo que estar tanto tiempo en introspección hizo que bueno, que nos pudiéramos dar cuenta de lo valioso que es volver a reconectar con la naturaleza, que no es un ente externo, Claro. y que nosotros más bien somos como entes superiores a la naturaleza, sino que convivimos con ella, y creo que para mí particularmente las plantas son una meditación activa, Claro. no es nada más una parte decorativa de mi hogar. Es una meditación activa, sí. Además, obviamente a veces se dice, no, hay que tener como cierta sensibilidad. Yo no creo que haya una persona que no pueda apreciar lo que es el cambio de una planta de acuerdo a las estaciones. Y es así que, por ejemplo, en mi caso, he intentado sin éxito un proyecto de ir tomándole fotitos apenas al brote de una enredadera
para que nos demos cuenta de la importancia de ese reverdecer bien primaveral que está ocurriendo ahora, con esa cuestión mustia, apagada, pobrecita, pero que se está regenerando también aún en el invierno. Claro. Y está resistiendo también, Claro. que hay mucho de eso. Por eso celebro la aparición de este libro. Y además, todos estamos de acuerdo, cuando se pretende suavizar un ambiente, suavizar un edificio, ahí a qué apelamos, a las A plantas. las plantas, sí. Creo que hay mucho de la naturaleza, porque evidentemente nosotros somos parte de ella, eh, de cuánto de una planta y del comportamiento evolutivo de una planta no tiene mucho que ver con nosotros. Y quizás tiene una visión como un poco más holística y hasta un poco hippie, por así decirlo, pero Claro. cuánto de una planta, si nosotros comparamos nuestro proceso evolutivo y nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, lo comparamos con una planta, hay mucha similitud, pero Claro. no es porque seamos una planta, sino porque en realidad respondemos al mismo proceso que la naturaleza en sí mismo. No sé, en invierno seguramente vos no vas a querer estar afuera, sino que vas a estar como más introspectivo. Ujú. Lo mismo pasa con una planta. Ujú. Y en primavera, cuando empieza a salir el sol, es cuando empiezan a brotar. De la misma forma como los elementos que te rodean. Si estás en un lugar en donde no te da el sol, en donde no estás cómodo, en donde tienes vínculos que quizás no son del todo agradables, es muy probable que no florezcas. Exacto. Sí, yo creo que el libro justamente logra eso que tú estás diciendo, ¿no? El acercarse, como invitar al poder de la observación, que de algún modo cuando uno convive con una planta y la riega y la ve crecer, uno se acerca a las pequeñas cosas que son como maravillas y uno empieza a tener como ese contacto. Tú hablas incluso de comunicación con las plantas, Sí, A esa cuestión de que hay que hablarles, de que hay que entonces, hablarles, por supuesto, tratarlas bonito. sí, en eso sí. tiene que ver, tú relatás bueno, un tema familiar de tu abuela, como se habrán Sí. dado cuenta por el acento, Omar es venezolano, y justamente quería preguntarte eso, ¿no? Porque la conexión con lo verde en un país tropical tiene que ser una, Sí. y acá quizá es otra. Sí. ¿Cómo se vive esa diferencia y si hay un diálogo distinto también con las Sí, yo plantas? creo que la naturaleza te da y la naturaleza te quita. Es así. La naturaleza a veces te proporciona y otras veces no de la forma en la que nosotros pretendemos que nos proporcione. Pero sin duda creo que es cambiar un poco el lenguaje. Para mí, mi abuela es la responsable barra culpable de mi obsesión por por las plantas. Yo, bueno, no soy un botánico de profesión, soy un botánico más bien de corazón. Y mi abuela tampoco, nunca estudió botánica. Y en un país caribeño, con una humedad enorme y un clima súper estable todo el año, entrar a la casa de mi abuela era entrar a un vivero. Eran plantas por doquier. Y para mí eso era lo normal. Claro. Para mí eso era normal. Yo me imaginaba que desde niño, tipo, pensaba que todas las abuelas en cualquier casa en el mundo tenían esa cantidad absurda de plantas. Luego, bueno, me di cuenta que no era así y cuando migré a Uruguay, estaba en la feria, fue hace 8 años, estaba en la feria de Tristán Narvaja, vi una planta que me recordó a mi abuela porque mi abuela la tenía y creo que está mucho en esa añoranza del migrante de siempre tener Claro. algo con lo que conectar. Claro. Y no te digo, porque sería muy profundo decirlo, no te digo que las plantas salvaron mi vida ni nada por el estilo, pero sin duda creo que le dieron un valor distinto y para mí siempre estoy como conectado con eso. Del otro lado hay paisanos que escuchan con Cierto. atención el testimonio de este venezolano que ya lo adoptamos aquí. Después hay, viste, esas preguntitas clásicas. ¿Hace bien o mal dormir con plantas? Bueno, en realidad hay muchos estudios que se han hecho con plantas. Yo recuerdo que mm, ahora, ¿no? Cuando hago como en reversa, me doy cuenta que siempre tuve un temita ahí con la naturaleza, porque me acuerdo que metía plantas en mi cuarto como para decorar, y me acuerdo que mi abuela me rezongaba y me decía, no, que te quitan el aire. En realidad no, es todo lo contrario. Y hay una gama enorme de plantas que en realidad lo que hacen es que mejoran tu calidad de vida. Hay unas que reducen la humedad, hay otras que purifican el aire, hay otras que te ayudan a reducir el sonido, hay otras que son aptas para animales y otras que no. En resumen, está bien dormir con plantas. En el libro hay una sección Ujú. de plantas purificadoras de aire.
porque ellas durante la noche hacen un trabajo como literalmente de purificación. Y a veces en esta vorágine loca de la vida que llevamos no nos detenemos a observarla, pero es un ejercicio muy lindo cuando despertamos y vemos una planta y siempre vamos a ver una gotita de agua en la punta. Lo que hizo fue eso, ¿no? Como absorber toda esa humedad que hay en el aire y Ujú. la transmutó. Así como decías que hay esa clasificación de plantas que tienen esas propiedades, digamos, también el libro tiene clasificaciones por tipos de plantas de acuerdo a tu estilo de ser, de alguna manera. Te invita para aquellos que recién intentamos aprender en este gran mundo de las plantas, con cuál me puedo llevar bien. Y ahí, de modo muy, digamos, gracioso, empieza como a machear distintos tipos de lectores con distintos tipos de plantas. Eso es un tema que tiene el libro, que es súper gracioso de leer también. Entonces, te diría, por ejemplo, cómo empezar para aquel que realmente piensa que no puede, que no es lo suyo, que ha intentado y no lo ha logrado. ¿Por dónde empieza? Bueno, el tema de la naturaleza y de ingresar plantas en nuestro hogar siempre es como un desafío, pero en realidad creo que es por como todo y las redes sociales, las plantas tampoco se salvan de ser fashion victim. Creo que Claro. vemos Sí. tipo planta, no sé, hay gente que me ha dicho tipo, quiero esta planta en el living. Tipo, eso es imposible. Claro. Esa planta la pusieron en el living, le tomaron la foto. foto y la sacaron. Una planta, no sé, el olivo que lleva sol y necesita sol directo durante meses y meses. Y creo que un poco es eso, ¿no? Creo que en realidad antes de poder elegir la planta, creo que tenemos que ser también sinceros con nosotros mismos y definir qué tanto tiempo y qué tanto amor y qué tanta atención estamos dispuestos a darle, porque es un ser vivo. Claro. No te pedirá comida, no te pedirá que lo saques a pasear, pero es un ser vivo y amerita un cuidado. Y creo que también un poco de eso. Y en el libro hace mención al Tinder verde, por eso mismo, ¿no? De poder en realidad, según tus características, qué planta puedes tener. Para mí mi consejo siempre va a ser el potus en agua, en hidrocultivo, que es una planta que en realidad se autosustenta sola, básicamente. Eh, Crece divino y si te vas de viaje un mes no pasa nada, solo tienes que llenar bastante el envase con agua. Pero creo que es una planta con la cual se puede empezar, siempre es la que yo recomiendo. Y también un poco uno va como nivelando la frustración, ¿no? Claro. Porque a veces me pasa eso, no, porque a mí hasta las tunas se me mueren. Bueno, pero creo que también hay un tema de, bueno, obviamente una tuna no va, viene del desierto, no viene de la selva. Entonces, regarla todas las semanas, evidentemente, va a Claro. morir. Entonces creo que también hay un poco de eso, ¿no? Creo que tendemos como a tener como los mismos estándares para todo. Y eso, y lo que más disfruté del libro fue que también aprendí mucho conductualmente de mí mismo, ¿no? Claro, claro. Porque en realidad hay muchos grises, entre el 0 y el 1 hay infinitos números. Y después creo que mencionas allí, Mariana, o que lo menciona el libro, escrito con desparpajo, que es lo que decías, ¿no? Que te lleva a disfrutar cada página y eso Sí. está bárbaro. No es un manual de botánica, pero tiene tips interesantes. No es un manual de jardinería, pero también tiene Sí. aportes. O sea que deberíamos decir que el público es el más general que uno puede imaginar. Yo creo que sí, yo creo que es por un lado un libro que invita a ese que tiene como un miedito, que quiere animarse pero no se termina de animar, que le teme a la frustración, porque este es el otro Cuando se tema. te muere una plantita es frustrante. Exactamente, entonces creo que es para principiantes, pero también creo que avanza un poquito más para aquel que ya tiene un gusto por la naturaleza y por las plantas y va a entender con el autor determinados tips que va a compartir o que discutirá, pero que hay como un poquito de la jerga, se nota la trayectoria de Omar con esto de las plantas. Y quiero comentar, Omar, además de un creador de contenidos muy activo, tiene un emprendimiento que tiene que ver con gastronomía, y también acá se nota esa mano, la mano verde, pero llevada A la consumamos cocina. las plantas como para la cocina, para también creando aceites esenciales, o sea, todos los usos de las plantas, él hace como una pequeña invitación a animarse un poquito más, ¿verdad? Sí, bueno, la semana pasada tuve la oportunidad de ir al Cauciles del Uruguay, una plantación que queda en Montevideo Rural.
me di cuenta estando ahí la necesidad que tenía de poder conectar con la tierra y me pareció impresionante cómo un alcaucil o una alcachofa también se convertía en decoración. O sea, él me decía que él decoró la casa de la fiesta de sus 15, de la fiesta de 15 de la hija con alcaucil. Ujú. Y en realidad se vende como Sí. ramo de flor. Entonces, creo que la planta no es nada más un elemento decorativo. Yo por lo menos las vivo y siempre, obviamente, tengo algunas plantas que son simplemente lindas y no tienen mucho más que ser lindas, pero en realidad también trato de poder tener hierbas aromáticas que me ayuden a, bueno, hacer un tecito, a hacer un aceite esencial, inclusive hay un bálsamo de labios, natural en el libro. Mi madre cuando vino a Uruguay hace 4 años, vino por un cáncer de mama, ahora está bien, está espléndida, mejor que yo incluso, y también recurrimos a la naturaleza. Ujú. Obviamente teniendo en cuenta la medicina Ujú. tradicional, pero creo que también eso pasa, ¿no? Que creo que en Occidente tenemos como una visión de la salud un poco más reactiva y no Ujú. preventiva, Ujú. y recurrimos a Carqueja, a Yantén, a unas infusiones que también está en el libro Ujú. y la ayudó muchísimo. Porque a veces creo que nos olvidamos, ¿no? Quizás por el hecho de que físicamente estén al ras del suelo, quizás a veces pensamos que somos simplemente Mm. superiores. Bueno, Probablemente. brotes de esperanza nos da este libro, ¿no? Para jugar con el término en todo caso. Y queremos agradecerte especialmente, Gracias a no solo ustedes. por tu presencia aquí, sino por manifestarnos en esas páginas todo lo que deberíamos hacer, ¿no? Que es reivindicarnos con la naturaleza un poco más. Creo que siempre la esperanza está en los chiquilines, creo que los chiquilines, los chiquitos tienen ahora como una tendencia, ¿no? A descubrir, a preguntar. Así que celebramos la aparición de este material. Muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias, Gracias. Mariana, ¿eh? Gracias. Este espacio, en Este es el Plan, fue una presentación del Banco de Seguros del Estado.